Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el tema Salvos por Gracia. Para empezar, recordemos que esta es una de las 4 doctrinas fundamentales del cristianismo evangélico. Si usted quiere saber si alguien que se dice cristiano es realmente evangélico, hermano en la fe y salvo, solo pregúntele si cree que 1. Jesucristo es Dios, 2. que la Biblia es la infalible palabra de Dios, 3. que cree que hay cielo e infierno, y 4. que si cree en la salvación exclusivamente por gracia. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, pues por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sabemos que la identidad de una persona es dada de acuerdo al sistema de vida diario que voluntariamente y por conveniencia escoge para que rija su conducta, o sea, los principios que calificarán sus actos como buenos o malos, convenientes o inconvenientes. Los cristianos evangélicos creemos que lo ideal es que una persona, para ser realmente feliz, escoja durante la adolescencia, sabia y prudentemente y como sistema de vida diario más que como una religión dominguera, hacerse cristiano, miembro de la familia y el linaje escogido de Dios, aunque lo puede hacer a cualquier otra edad. La Biblia dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Además, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así, el énfasis del Evangelio es que somos hechos hijos de Dios y cristianos por la gracia de Dios y no por méritos propios, dice el pasaje, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. En otras palabras, no es por méritos propios, pues dice la Escritura que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los cristianos evangélicos entendemos por propiciación al sacrificio sustitutivo más que suficiente y aceptable ante el Padre como el justo pago por todos nuestros pecados. La Biblia dice: porque los sacrificios expiatorios, los que solo cubren los pecados, y la sangre de los toros y de los machos cabríos, no pueden quitar
los pecados. Así, a diferencia de los sacrificios expiatorios, Jesucristo es el Cordero de Dios que, con su sacrificio propiciatorio, quita el pecado del mundo. La Biblia dice que Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en su cuerpo, el pecado de todos nosotros. Así que, durante las 3 horas de tinieblas que hubo durante la crucifixión, en que el Espíritu de Dios se separó del cuerpo de Cristo, Dios resolvió el misterio que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La Biblia dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Así entendemos que por la gracia de Dios, al que cree, acepta, recibe y confiesa a Jesucristo como su gran Dios y Salvador, Dios le concede ser salvo, o sea, una nueva criatura regenerada espiritualmente, libre de la eterna condenación y del infierno, en crecimiento y con metas y retos que lo acercan cada vez más a la perfección y entera santificación. El Evangelio dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Biblia enseña que, aunque aún no somos perfectos, los cristianos ya salvos vivimos estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando, habiendo avanzado mucho o poco hacia la perfección y la santidad perfecta, en la segunda venida de Jesucristo, en la primera resurrección, la de los salvos por gracia, el mismo Dios de paz nos santificará por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, será guardado y presentado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues sin santidad nadie verá al Señor. El apóstol Pablo escribió: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es verdad que ante los demás, por ahora, no nos podemos presentar perfectos e irreprensibles, pero ante Dios, gracias a la capacitación sobrenatural que nos da el Espíritu de Cristo, sí nos podemos presentar aprobados como hijos, siervos, ministros e instrumentos útiles. Jesucristo dijo: separados de mí, nada que trascienda vida eterna podéis hacer. Pero gloria a Dios que la Biblia me asegura que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, Pablo nos exhorta diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así pues, la clave para tener una vida abundante y feliz y con éxito a la manera de Dios es: 1. Tener fe en Jesucristo,
2. Mantener una adecuada y diaria comunión con Dios. 3. Conocer su voluntad. Y 4. Obedecerla fielmente. La recomendación bíblica dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, pues Dios, en el tribunal de Cristo, promete a los siervos fieles darnos coronas, galardones, premios y reconocimientos. Es mi oración y convicción que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos para toda buena obra, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi esperanza que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén.